Hola, mi nombre es Dayana Caterina Guzmán Rodríguez y mi compañera es Karen Mora. En esta oportunidad hablaremos acerca de los elementos históricos del desarrollo de la evaluación psicológica, los principios éticos que tiene el psicólogo frente a la aplicación y el uso de las pruebas psicológicas y los representantes más relevantes. Esperamos que sea de su agrado. Elementos históricos del desarrollo de la evaluación psicológica. A lo largo de la historia se han utilizado ampliamente exámenes y otros instrumentos afines para propósitos de evaluación diagnóstica, selección, asignación y promoción. Considerando sus múltiples funciones, las pruebas se han convertido en un gran negocio, sea que se especializan en publicar y distribuir pruebas y otros instrumentos psicométricos para evaluar las aptitudes, personalidades, los intereses y otras características de personas de todas las edades en distintas circunstancias. Las pruebas se usan en forma extensa en la investigación. La historia humana ha dado a conocer que cada individuo es diferente en cuanto a sus aptitudes cognitivas, características de personalidad y comportamiento de cada cual, pudiendo así ser evaluado de cierta forma. Hace 2500 años, Platón y Aristóteles escribieron acerca de las diferencias individuales e incluso ya tenían como antecesores de esta actividad a los antiguos chinos. Desde la remota fecha del año 2200 a.C., el entonces emperador chino instituyó un sistema de exámenes en el servicio civil para determinar si los funcionarios gubernamentales eran aptos para desempeñar sus labores, sistema el cual examinaba funcionarios cada 3 años para evaluar sus destrezas en música, tiro con arco, equitación, escritura, aritmética, así como en ritos y ceremonias públicas y privadas. Al ser tan eficiente, continuando los chinos, incluyendo conocimientos de la ley civil, asuntos militares, agricultura, rentas públicas, geografía y composición, como también poesía. Se trataba de exámenes orales, más allá de la escritura, evaluaban no solo respuestas, sino también el cómo lo decían. Durante el siglo XIX, los gobiernos británico, francés y alemán diseñaron sus exámenes para el servicio civil, tomando el antiguo sistema chino como patrón. Durante la Edad Media era inexistente cualquier preocupación por la individualidad en la estructura social. Las actividades de la gente se determinaban dependiendo de la clase social en que se naciera. Se permitía poca libertad para la expresión o el desarrollo individual. En el siglo XVI aparece el progresismo, menos doctrina, desarrollo de la idea que las personas eran únicas y tenían derecho a afirmar sus dones naturales y mejorar su posición en la vida. Esta era de Renacimiento e Ilustración. No solo fueron etapas durante las cuales el interés por el aprendizaje y la creatividad resurgió y fue fomentado, constituyó también en un renacimiento del individualismo, el espíritu de la libertad y el valor individual proporcionados por el capitalismo y la democracia. A fines del siglo XIX se dio la evaluación del estudio científico de las diferencias individuales en cuanto a aptitudes y personalidad. Medición mental en el siglo XIX. La precisión de las mediciones científicas de tiempo, distancia y otras variables físicas dependía en gran medida de las habilidades de percepción motrices de los observadores humanos, observadores muy bien capacitados y sumamente cuidadosos al realizar mediciones, pero aún así estas variaban en forma considerable al ser efectuadas por distintas personas. Debido a estas fallas, los físicos dirigieron su atención hacia la construcción de instrumentos que fueran más precisos y consistentes que la sola observación humana. Las perturbaciones mentales influyeron en el desarrollo de técnicas de evaluación y el aumento de atención dedicada a los exámenes en escuelas estadounidenses dio como resultado el desarrollo de medidas estandarizadas de los logros académicos. Algunos psicólogos experimentales demostraron que los fenómenos psicológicos podían ser descritos en términos cuantitativos y racionales.
Francis Galton se interesó en las bases hereditarias de la inteligencia y en la medición de las habilidades humanas. Además, elaboró una serie de pruebas sensoriomotrices y diseñó varias técnicas para investigar las diferencias individuales en cuanto a actitudes y temperamento. Cattell intentó relacionar las calificaciones de las mediciones de tiempo de reacción y discriminación sensorial con las calificaciones escolares. Whistler y otros investigadores descubrieron que las relaciones o correlaciones entre el desempeño y las pruebas y el logro académico eran muy bajas. Binet construyó la primera prueba mental que constituyó en forma significativa la predicción del aprovechamiento. Pruebas a principios del siglo XX. Binet y Simon construyeron una prueba para ser administrada individualmente, que consistía en 30 problemas dispuestos en orden creciente de dificultad. Los problemas de esta primera prueba de inteligencia práctica, que se publicó por primera vez en 1905, pusieron énfasis en la habilidad para jugar, comprender y razonar. Al calificar la revisión en 1908 de la escala de inteligencia Binet-Simons, se introdujo el concepto de edad mental como una forma de cuantificar el desempeño general de una persona en la prueba. Hasta el día de hoy encontramos pruebas que logran medir nuestra capacidad intelectual y de razonamiento, muchas de ellas empleadas en los test de aptitud para ingreso a universidades y trabajos. A continuación, daremos a conocer algunas fechas importantes dentro de la evolución de las pruebas psicológicas. 1845, publicación de los primeros exámenes usados por el Comité Escolar de Boston. 1864, George Fisher elabora una serie de escalas consistentes en una muestra de preguntas y respuestas como guías para evaluar las respuestas de los estudiantes a preguntas de prueba de ensayo. 1869. El estudio científico de las diferencias individuales se inicia con la publicación de Clasificación de los hombres de acuerdo con sus dones naturales de Francis Galton. 1882. Emil Kraepelin emplea técnicas de asociación para palabras para estudiar la esquizofrenia. 1884. Galton abre el laboratorio de antropometría para la Exposición de Salud Internacional en Londres. 1888. Cattell abre un laboratorio de pruebas en la Universidad de Pensilvania. 1893. Joseph Haston presenta pruebas sensoriomotrices en la Exposición de Columbia en Chicago. 1897. Rice publica los descubrimientos de su investigación sobre las habilidades ortográficas en los escolares estadounidenses. 1904. Charles Spearman describe su teoría de dos factores sobre actitudes mentales. Se publica el primer libro de texto importante sobre la medición educativa, Introducción a la teoría de la medición mental y social, de Thorndike. 1905 se publica la primera edición de la escala de inteligencia Binet-Simons. 1908 se publica la revisión de la escala de inteligencia Binet-Simons. 1908-1909 Storm y Countries publican las pruebas objetivas de aritmética. 1910 Huhn elabora una lista estandarizada de estímulos de asociación de palabras para analizar complejos mentales y recopila normas relacionadas. 1908-1914 Thorndike elabora pruebas estandarizadas de aritmética, caligrafía, lenguaje y ortografía, incluyendo la escala de caligrafía para niños. 1910. 1914 Arthur Otis elabora la primera prueba de inteligencia colectiva de grupo basada en la revisión Stanford de Terman en la escala de inteligencia Binet-Simons. 1916 Lewis Terman publica la escala de inteligencia Stanford-Binet. 1917 Los exámenes alfa y beta del ejército, los primeros test de inteligencia colectivos, son elaborados y administrados a los reclutas estadounidenses. 1926 Se aplica por primera vez la prueba de aptitud académica SAT por sus siglas en inglés para evaluar a los aspirantes a ingresar a la universidad.
1927 se publica la primera edición del Formulario de Intereses Vocacionales para Varones de Strong, así como las pruebas de inteligencia de Kuhlman-Anderson. 1936 los exámenes de registro de graduados, GRE por sus siglas en inglés, se usan por primera vez para seleccionar a los aspirantes para ingresar a la escuela de posgrado. 1937 se publica la revisión de la escala de inteligencia Stafford-Binet. 1938 Henry Murray publica Exploraciones sobre personalidad. Burroughs publica el primer anuario de mediciones mentales. 1939 se publica la escala de inteligencia de Wechsler-Billig. 1942 se publica el inventario multifásico de personalidad de Minnesota. 1949 publicación de la escala de inteligencia Wechsler para niños. 1960 se publica la forma LM de la escala de inteligencia Stanford-Binet. 1970-2002 uso creciente de las computadoras para diseñar, administrar y calificar, analizar e interpretar pruebas de ética y normas de los test. Incrementar pruebas estandarizadas de todo tipo ha dado origen a la necesidad de ampliar la conciencia pública acerca de las ventajas y limitaciones de los instrumentos de evaluación psicológica y pedagógica, motivaciones y prácticas de quienes las distribuyen y emplean. La psicología como ciencia y como área de estudio, aunque con poco tiempo de establecida, a comparación de otras ciencias o áreas afines, se encuentra todos los días en constante actualización y movimiento. Esto se ve reflejado en los constantes cambios, reconstrucciones y renovaciones que se van haciendo a las teorías y a la práctica. Los profesionales dedicados a esta disciplina no pueden permanecer estático e inerme al constante cambio y evolución de los estudios. Permutaciones. Es indispensable estar actualizado y ser permeable, así como dúctil a tolerar, aceptar e integrar a sus prácticas los avances que más les convengan y que se encaminen a formar parte cotidiana de su quehacer profesional. La preparación requerida para aplicar, evaluar e interpretar pruebas varía en cierta medida de acuerdo con el tipo de pruebas en particular, siendo más estrictas en el caso de pruebas individuales que en pruebas colectivas. La organización comercial adopta una política de preparación de usuarios de 3 niveles, A, B y C, los cuales son: nivel A. El usuario ha terminado al menos un curso sobre medición, guía o una disciplina similar, adecuada o bien cuenta con la experiencia equivalente supervisada en aplicaciones e interpretación. Nivel B. El usuario ha concluido una capacitación graduada sobre medición, guía, evaluación psicológica individual o métodos de valoración especial adecuados para una prueba en particular. Nivel C. El usuario ha terminado con reconocimiento un programa de capacitación con trabajo apropiado y ha supervisado la experiencia práctica en la administración e interpretación de instrumentos de evaluación clínica. El uso profesional sano de pruebas significa que todos los usuarios deben, primero, mantener la seguridad de los materiales de evaluación antes y después de aplicar las pruebas. Segundo, evitar etiquetar a los individuos con base en el resultado de una sola prueba. Tercero, respetar estrictamente la ley de derechos de autor y en ninguna circunstancia fotocopiar o reproducir cuadernillos de preguntas, hojas de respuesta, libros de texto ni manuales. Cuarto, aplicar y calificar las pruebas exactamente en la forma que los especifica el manual. 5. Entregar los resultados solo a las personas autorizadas y conforme a los principios aceptados de interpretación de pruebas. Así, si bien tiene limitaciones y su objetividad, eficacia, han sido puestos en tela de juicio muchas veces. Los test psicométricos son piedra angular de la labor del psicólogo en la actualidad en la mayor parte de sus actividades profesionales dentro del ámbito laboral formal.
Esto, por supuesto, conlleva una gran responsabilidad y un alto grado de compromiso y ética al momento de su aplicación, calificación e interpretación. Principales representantes dentro de la evaluación psicológica. 3 autores pueden ser considerados como los padres de la evaluación psicológica, entre ellos Francis Galton, Cattell y Alfred Binet, pero en esta oportunidad queremos hacer una mención especial a Sir Francis Galton, nacido el 16 de febrero de 1822 y fallecido el 17 de enero de 1911. Su amplio recorrido investigativo le ha sido merecedor de ser conocido como el padre de la psicometría y la psicología diferencial. Francis Galton desarrolló métodos cuantitativos y los aplicó en sus estudios sobre la herencia publicados en su obra en 1869. Además, el uso de test mentales, escalas de rango, cuestionarios estandarizados, coeficientes de correlación y regresión y la aplicación de la curva de distribución normal en la medición de atributos psicológicos sobre grandes muestras de individuos han sido algunos de los logros de Galton, los cuales han tenido repercusión hasta el día de hoy. El científico inglés también desempeñó su importante papel en el desarrollo de la psicología americana a través de su discípulo James Galton. Al igual, tuvo una notable influencia en el trabajo investigativo de Spearman y Brunt. La vida y obra de Sir Francis Galton, a pesar de estar sometido a diferentes controversias, especialmente por su relación con la eugenesia, no para representar un gran avance de la ciencia en el siglo XIX. La visión de Galton fue una de la aplicación de los métodos estadísticos que usó en sus investigaciones sociales. De igual manera, no solo se restringió a sus constructos metodológicos, sino que creó todo un cuerpo teórico acerca de las diferencias individuales, hecho que dominaría el interés de muchos investigadores alrededor del mundo, especialmente los psicólogos diferenciales. Por esta razón, el aporte de Galton resulta inconmensurable en la forma en que dotó de métodos suficientes, precisos a una ciencia que apenas estaba acreditándose en la comunidad académica. Igualmente, gracias a que algunos seguidores continuaron su legado científico, se logró desarrollar toda una serie de métodos cuantitativos para continuar con la medición de las diferencias individuales, los cuales actualmente gozan de una alta precisión y son reconocidos en los distintos campos de la psicología aplicada y la psicometría. Fue el primero en utilizar la estadística en sus observaciones, midió la inteligencia de muchas personas en Europa y realizó una medición de la campana de Gauss, observando que la mayoría de personas se encontraban en el centro de la misma, pero unos pocos están muy por debajo o por encima de la media. Para Galton, el factor más importante de la inteligencia es el genético, mucho más que el ambiental. Uno de los aportes que resaltamos de Galton es que este subraya que la propia naturaleza o conjunto de dotaciones innatas del individuo eran un factor determinante en el éxito de la vida. Para demostrarlo, estudió a una serie de hombres eminentes, comprobó que los padres que presentaban características sobresalientes tenían a hijos con iguales características y pensó que esto debía aplicarse fundamentalmente en función de la naturaleza y no de la crianza. Con el objetivo de someter a análisis a datos recogidos, contrató al matemático Karl Pearson, inventor de un procedimiento de análisis estadístico descriptivo denominado coeficiente de la correlación, muy empleado en una variedad de situaciones de investigación. A todas estas aportaciones hay que añadir otras como las de Tordick y su construcción de pruebas psicopedagógicas, el enfoque de la personalidad ofrecido por Freud, la contribución de los psicólogos matemáticos tales como Pearson y Spearman, quienes crean una serie de técnicas estadísticas que son base para el desarrollo de pruebas psicológicas. Entre los años 1910 y 1970, lo que podría denominarse como una etapa de consolidación, ha existido un gran interés por el desarrollo de pruebas psicológicas dirigidas a evaluar distintos aspectos sociales, intelectuales, evolutivos, educativos, que están basadas en distintos modelos de evaluación psicológica que se diferencian entre sí en su forma de proceder en las técnicas e instrumentos utilizados para recoger la información.